Pues continuamos, querida familia. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio de Juan, que es un maravilloso evangelio que estamos desmenuzando poco a poco, lo estamos chiquiteando como un buen pastelito y con un buen cafecito ya podemos estar estudiando la palabra. Ahora sí, vamos a Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Me acompaña? Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este es el pasaje que vamos a estudiar. Y como ya hemos estado viendo, en el versículo 37 y 38 hay algo que yo quiero hacer ahorita, un énfasis. El versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Otra vez. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y después en el versículo 38 nos recalca lo mismo. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Sabes qué? Tenemos que entender algo que es muy importante en esos versículos y que no importa que lo recalquemos y lo recalquemos por si es la primera vez que te conectas con nosotros o tú es que estás compartiendo estos mensajes en tu muro. Quiero que todo mundo se entere. En este mundo hay mucha gente que te da muchas opciones. Este humanismo te da muchas opciones. Ahora, ¿tú crees en verdad lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice Jesucristo: el que venga a mí, el que venga a mí. Y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Tú crees esto? ¿Crees esto que Jesús está enseñando de esta exclusividad que Él dice tener? ¿O puedes decir: no, es que es un fanatismo? Como algunos dicen: es que no te claves nada más con un solo libro. Hay tantos libros que puedes adquirir sabiduría. Pues claro, si el hombre es el centro de todo el universo, por eso es que debemos de entender esta fotografía, querida familia. Cuando el humanismo, que está tan arraigado en el ser humano, que exalta al yo, el yo, el yo, el yo, entonces el hombre está sentado en su trono y todo lo de alrededor, todas las áreas, están para servirme a mí, para que yo sea feliz. El gol de mi vida es ser feliz, por lo tanto yo agarro de aquí y de allá todo lo que a mí me haga feliz. ¿Entiendes? Entonces Dios es parte de esas áreas, Dios es parte de esos puntos, pero no es el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de mi vida y lo importante es que yo sea feliz. Por lo tanto, si es Jesús o es la yoga o es, no sé, el conocimiento o las fiestas o el alcohol o las novias o esto o lo otro, todo forma parte de mi entorno que me debe de servir a mí para que yo sea feliz. Eso es el humanismo. Eso es lo que te enseñan hasta algunos cuates que hasta nada más andan promoviendo eso. Ámate a ti mismo, encuéntrate, ven a un encuentro contigo mismo y empieza a aceptarte. Y toda esta filosofía humana que luego la vemos como dicen, es que es algo bueno. No has entendido el mensaje de Dios. Porque en el mensaje de Dios lo primero que Jesucristo dice no es ámate a ti mismo. Lo primero que Jesús dice: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la va a salvar. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? Date cuenta. Por eso aquí Jesucristo dice: ¿sabes qué? El que venga a mí, el que cree en mí, como dice la Escritura. Ahora, si fuera cierto, si tú crees en verdad esto, no andas buscando fuera.
Si tú crees en verdad que Jesús es el único camino, si Jesús es el Señor de tu vida, si Jesús es el centro de tu vida, el que está sentado en el trono de tu vida y no tú mismo, si en verdad es esto, entonces ¿por qué la gente busca? Y estoy hablando de los cristianos inclusive, aquellos que profesan decir, pues yo creo en Jesucristo. Sí creo en Jesucristo, sin embargo, andan buscando en diferentes lados las soluciones, andan buscando en diferentes lados el consejo a sus necesidades o problemas, andan buscando suplir sus necesidades en diferentes cosas. Entonces, Cristo no es el centro de tu vida, porque Él no es literalmente el Señor de tu vida tampoco, por lo tanto tampoco puede ser tu Salvador. Creencias hay muchas. Hay diferentes religiones, cada quien lo suyo, cada quien lo importante es que tú seas feliz. Eso es lo que este mundo te enseña. Filosofías diferentes, religiones diferentes, creencias diferentes, pero te digo algo. Cuando tú crees la palabra de Dios, cuando le crees a Jesucristo, el único Hijo de Dios, sabes que las cosas cambian. Hay muchas creencias, es cierto. Hay muchas religiones, es cierto. Hay muchas filosofías de vida, es cierto. Pero solo hubo uno que dijo, yo soy el camino, no soy uno de los caminos, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Y esto no se lo compartió a ninguno de sus apóstoles. El que viene a Pedro o el que viene a Juan o a Jacobo o a Mateo, el que viene a mis discípulos o el que viene a mi madre o el que viene a fulanito o el que viene a tal religión o a tal filosofía. No, Jesucristo siempre fue claro, el que viene a mí. Porque Él es Dios, porque Él es el Creador, porque Él es el único que merece adoración. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que entregó su vida por ti. Nadie más dio su vida por ti. Solo hubo uno, entre todas las religiones, entre todas las filosofías, aún dentro del cristianismo, solo hubo uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ese no fue Pedro. Y ese no fue Juan, y ese no fue Jacobo, y ese no fue Mateo, y eso no fue María, la madre de Jesús, ni tampoco fue María Magdalena, ni tampoco ningún pastor o ningún rabino, ningún sacerdote. Solo hubo uno que dijo, yo soy el camino. Y no tampoco como tantas filosofías o religiones que dicen, ¿sabes qué? Tú sigue la luz, busca la verdad y busca la verdad. Pero hubo uno que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Solo hubo uno del cual se profetizó que iba a morir, cómo iba a ser traicionado. Y todo se cumplió en Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Solo hubo uno que murió por nosotros. Nadie más. Pedro no murió por tus pecados. Juan no murió por tus pecados. Jacobo no murió por tus pecados. María Magdalena no murió por tus pecados. María, la madre de Jesús, no murió por tus pecados. Solo hubo uno que murió por tus pecados y por los míos. Y ese es el único Hijo de Dios, Jesucristo. Isaías 53, 700 años antes de que Cristo viniera físicamente a la tierra, profetizó cómo iba a morir. Solo hubo uno. Y no fue Mahoma, y no fue Buda. Solo hubo uno que murió por tus pecados. Solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos. El mismo apóstol Pedro dijo al Sanedrín en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Dijo, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Él es el único. El mismo apóstol Pedro diciendo esto. También el apóstol Pablo diciendo en Filipenses capítulo 2, que ¿sabes qué? Que hay un solo nombre. Hay un solo nombre que ha sido exaltado, a lo sumo. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por todos nosotros. Y como Él entregó su vida y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, despojándose de sus atributos, no de su deidad, no de su naturaleza, de sus atributos, despojándose de sus atributos, pero nunca de su naturaleza, Él habitó entre nosotros.
y vivió entre nosotros. Y Él fue exaltado a lo sumo, por lo cual, porque fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo tanto, el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo hay uno. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, aunque todas las filosofías y religiones te van a meter en un laberinto y te van a decir, no, también hay este mediador, también aquella mediadora, también este mediador, y siempre va a haber mediadores y te van a vender gato por liebre, porque la realidad es que solo uno Dios estipuló como mediador. Primera de Timoteo capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Porque hay un solo camino, hay una sola verdad. Y solo en Él podemos tener vida. Y solo a través de Él podemos llegar al Padre. También hay uno solo que venció a la muerte. ¿Sabes qué? Tú puedes visitar la tumba de Mahoma, puedes visitar la tumba de Buda, puedes visitar la tumba de los que se vayan encontrando, de Pedro, de Juan, de Jacobo. O sea, tú puedes encontrar las tumbas de ellos. Pero ¿sabes cuál tumba está vacía? La de Jesucristo. Y Él se presentó con pruebas indubitables. El próximo domingo es domingo de resurrección y vamos a cantar y vamos a alabar y vamos a recordar su preciosa resurrección. Vamos a recordar cómo Él venció a la muerte. Pero hay uno solo que venció a la muerte. Hay uno solo que pagó por tus pecados. ¿Quién más? Hay uno solo que se levantó con autoridad sobre la muerte. Hay uno solo que está sentado a la diestra del Padre. Hay uno solo que es un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. Hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos, como lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4. Hay un solo nombre, hay un solo, y Él es Jesucristo. Y Jesucristo siempre dijo, no dijo vayan a Pedro, vayan acá, vayan allá. Jesucristo siempre dijo vengan a mí. Ahora la pregunta es, ¿le crees? ¿Le crees a Jesucristo? No a mí, no a mí. Yo solo estoy expresando lo que la Biblia, lo que tu Biblia enseña. La pregunta es, ¿le crees? ¿Le crees a Jesucristo? ¿En verdad dices creer en Él? El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Jesucristo. Y la Escritura dice que solo Él es el camino, que solo es la verdad y que solo Él es la vida, que solo Él es el mediador y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Solo Él, solo Él, solo Él, solo Él. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees como dice la Escritura? Y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? ¿Sabes qué? Si tú crees en Jesucristo de tu interior, así es como Dios trabaja. Ahora, te voy a decir algo. Por eso, pues es que también los métodos del hombre trabajan con el interior del ser humano. Sí, te voy a decir algo, cómo trabajan los métodos del hombre. Trabajan con pensamientos. Los pensamientos del hombre. Ahí es donde los métodos del hombre trabajan con los pensamientos, con los sentimientos, con los recuerdos, con las acciones, con los hábitos. Ahí es donde el ser humano trabaja. Los métodos del hombre, los medios del hombre, trabajan para tratar de hacer un cambio en el ser humano a través de sus pensamientos, a través de sus recuerdos, a través de sus acciones, a través de sus hábitos, a través de sus sentimientos. Y tratan con, ¿cómo te sientes? Y platícame de tu pasado. Y tus acciones, mira, esta acción debes de corregirla. Y los hábitos, tienes que cambiar hábitos. Y ¿sabes qué? No estoy diciendo que eso está mal, pero esos son los métodos del hombre. Y los métodos del hombre están limitados y no tienen poder para transformar una vida, no tienen poder para transformar una naturaleza. Yo como hombre, yo no te puedo cambiar a ti. Ningún ser humano puede cambiar a otro ser humano. Ni yo me puedo cambiar a mí mismo, para empezar por ahí.
Pero adivina qué, los métodos de Dios, la forma de trabajar de Dios no trabaja con hábitos solamente, no trabaja con sentimientos solamente, no trabaja con pensamientos nada más, no trabaja con acciones solamente, ni con tus recuerdos. ¿Sabes lo que hace Dios? Cambia una naturaleza, nuestra naturaleza. Ahí es donde Dios trabaja y donde el ser humano no puede hacer nada. Dios puede tocar donde ningún hombre puede tocar. Dios puede transformar donde ningún ser humano puede transformar. Así es como Dios trabaja. Por eso dice, ¿sabes qué, Jesucristo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de esa nueva naturaleza que Dios nos da. Lo que Jesucristo le llamó en Juan capítulo 3, cuando hablaba con Nicodemo, le habló el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Lo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. Y eso es de lo que está hablando, de nuestro interior, de una naturaleza nueva, de un nuevo nacimiento. Y lo que la gente necesita no son nuevos hábitos. Lo que la gente necesita no son nuevos pensamientos o nuevos sentimientos. Lo que la gente necesita es un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, pero nacer del Espíritu. Y eso solo Dios lo puede hacer, ningún ser humano. Yo no puedo a mí mismo hacerme nacer de nuevo en el Espíritu. Yo no puedo, como pastor o como quieras llamarme, yo no tengo el poder para transformar ninguna vida, ni tengo el poder tampoco para darte un nuevo nacimiento. Solo hay uno que tiene el poder y la autoridad para dar una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento y hacernos una nueva criatura, y ese es Dios. En Juan capítulo 7, versículo 39, dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido del Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esta es la parte que vamos a estudiar en Mateo capítulo 27. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo está muriendo en la cruz y está sufriendo en la cruz y está muriendo, algo muy importante. Vamos antes de Mateo 27. Tú sabes que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero Dios le dijo al rey Salomón, cuando el rey Salomón le construyó el templo majestuoso, lleno de joyas, de oro, de maderas finas, y le construyó un templo hermosísimo y majestuoso a Dios. Dios, como dice Esteban en Hechos capítulo 7, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Si la tierra, el planeta Tierra, es el estrado de mis pies, ¿qué casa me puedes edificar? ¿Qué casa puede contener el poder y la gloria de Dios? Pero en su gran amor y misericordia, le dijo al rey Salomón, me has construido un templo, pero como tu intención es correcta, es para honrarme, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es esto, mi Espíritu Santo habitará en este templo, y los que vayan al templo a orar, yo los escucharé. Los que vayan a buscarme al templo, los escucharé. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo habitó dentro del templo y también dentro del tabernáculo con Moisés, en el lugar santísimo que se le llamaba. Ese lugar que solamente tenía acceso, no el pueblo, tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año. Tenía la posibilidad de estar en la presencia de ese Espíritu Santo una vez al año. Y haciendo unos rituales de lavamiento y presentando ofrenda por su pecado y por el del pueblo. ¿Sabes? Solo una vez al año tenía acceso el sumo sacerdote al lugar santísimo donde habitaba el Espíritu Santo. Nadie tenía acceso, porque todos somos pecadores. No teníamos acceso al Espíritu de Dios. Sin embargo, cuando Jesucristo murió en esa cruz, y tú puedes leerlo en Mateo capítulo 27, y voy a leer un pasaje nada más, unos versículos de Mateo 27, donde puedes ver claramente cuando Jesús muere en esa cruz, ¿qué es lo que pasa? Que ese lugar santísimo donde habitaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo separaba del lugar santo un velo grueso, no era un velo como el que uno pudiera pensar, un velo de novia, ¿no? Así delgadito y transparente, no.
Este velo era como una cortina sumamente gruesa, ¿no? Y eso dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era donde estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Santo, santo que fulmina el pecado. Y en ese velo fue lo que aconteció cuando Jesucristo murió. Se partió el velo. Cuando Cristo muere en esa cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que es Dios el que rasgó. Porque cuando tú vas a rasgar, a romper una tela, si lo haces de abajo hacia arriba, es decir, un hombre lo haría de abajo hacia arriba, digamos, si el velo está colgado y tú estás abajo de la cortina y le jalas, se rasga de abajo hacia arriba. Pero estando tan alto, y que se rasgue de arriba hacia abajo, literalmente solo alguien de arriba pudo rasgarlo para que se partiera hacia abajo. Y eso fue lo que pasó cuando Jesucristo muere. Y cuando se rasga el velo, ya no hay esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo donde habitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale para ya nunca habitar en templos hechos por manos humanas. Por eso cuando alguien piensa, es que voy a ir al templo a ver a Dios, te equivocaste, compadre. Es que voy a ir a la iglesia a ver a Dios, te equivocaste. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Dios decidió, como dice 1 Corintios capítulo 6, Dios habita ahora en el creyente, en todo aquel que le entrega su vida a Jesucristo. Ahí es donde el Espíritu precioso y santo puede habitar. ¿Cómo? En un pecador, sí, pero ¿gracias a qué? A que Cristo Jesús pagó nuestro pecado y Él nos abre la puerta para que tú puedas recibir al Espíritu que es santo. Mateo capítulo 27, versículo 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ahora, esto es algo muy importante. Cuando Cristo paga tu pecado y paga mi pecado, nos abre la puerta para que el Espíritu Santo ahora habite en un ser humano. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la religión, no como dice Hugo, no como dice La Roca, no como dice tal denominación, no como dice tal filosofía, no como dice History Channel, no como dice, no sé, ¿no? Como dice la Escritura. Por eso necesitamos estudiar las Escrituras. Tú no puedes conocer a Jesús si no lees tu Biblia, así de fácil. Si tú no lees tu Biblia, nunca vas a conocer a Jesús. No por lo que otros digan, sino por lo que tú puedes leer en las Escrituras, es que tú conoces a Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Por eso dice, cuando creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora vámonos en el tiempo, porque hay algo muy importante que tenemos que ver. Vámonos al desierto. El pueblo de Israel estaba en Egipto esclavo, viene la Pascua, es liberado el pueblo de Israel, sale, cruza el mar en seco, viene el ejército de los egipcios, Dios cierra el mar y termina con los enemigos de Israel, y el pueblo de Israel, que era de 2 millones, más de 2 millones de habitantes, andaban en el desierto, Moisés dirigiéndolos, pero de repente Dios llama a Moisés, porque Dios le va a dar la Torá, le va a dar la instrucción, le va a dar la ley a Moisés.
Entonces Moisés se va a recibir la ley y deja encargado a Aarón. Aarón se queda a cargo de todo el pueblo, de 2 millones, más de 2 millones de personas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el pueblo dice, ¿sabes qué? Pues ya se tardó Moisés, para mí que ya no va a regresar. Aarón, vamos a hacernos un Dios, vamos a crear un Dios. Porque el ser humano tiende a adorar lo que ve. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre, esa es la naturaleza apartada de Dios. Yo tengo que adorar lo que puedo palpar, yo tengo que exaltar lo que puedo ver, pero no a un Dios invisible. Tiene que ser algo visible para que yo lo pueda adorar. Esa es la naturaleza completamente apartada y es lo que hizo el pueblo de Israel. Es que cómo me hablas de un Dios que nos liberó y que hace milagros y todo, pero ¿sabes qué? Pero necesitamos verlo, necesitamos palparlo. Por eso hicieron el becerro de oro. Y dice el versículo 26 en Éxodo capítulo 32, fíjate, esto está muy importante. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, pero antes de esto, crean el becerro de oro, Aarón lo accede, le dice, tráiganme todo el oro, y ya le trajeron el oro, lo fundió e hizo un becerro de oro, y empezaron a adorar al becerro de oro. Empezaron a exaltar y diciendo, este es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y entonces Moisés estando con Dios, Dios le dice, regrésate, porque el pueblo ya se extravió. Entonces Moisés se regresa al campamento ya con los 10 mandamientos, con el decálogo, con las tablas. Y cuando llega al campamento, ¿qué es lo que se encuentra Moisés? Se encuentra al pueblo en plena parranda, en plena fiesta, celebración, alrededor de un becerro de oro. Idolatría pura, exaltando a un becerro, a una figura, a una imagen, exaltándola y adorando y diciendo, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Entonces Moisés se enoja y rompe las tablas de la ley. Y ahí es cuando Moisés pone un ultimátum. Y aquí es en el versículo 26 donde Moisés precisamente habla de ese ultimátum y dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Es decir, los hijos de Leví, la descendencia de Leví, fueron los que dijeron, no vamos a adorar a un becerro de oro. Y se apartaron y se juntaron con Moisés y dijeron, no vamos a participar de una adoración a un becerro de oro, a un ídolo. Por eso es que Dios los eligió como sacerdotes. Por eso de ahí vienen los levitas famosos, los que van a servir en el templo, porque decidieron no contaminarse con la idolatría a ese becerro de oro. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volver de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Murieron como 3,000 hombres. ¿Sabes por qué? Porque fueron idólatras. Porque exaltaron a una imagen, exaltaron a un becerro de oro. Porque quisieron adorar lo que palpan y lo que ven. Y Dios los mandó matar. ¿Y sabes qué? Aquí literalmente, cuando llegó la ley al campamento, ¿cuántos hombres murieron? 3,000. Repito, cuando Moisés llegó con la ley y cuando la ley llegó al pueblo de Israel, el día que llegó la ley, murieron 3,000 hombres, como 3,000 hombres, dice. Ahora vamos en el tiempo a viajar. Ya Jesucristo ya vino, ya predicó, ya murió en la cruz, ya resucitó. Los discípulos ahora están predicando, pero antes de irse a predicar estaban reunidos en Hechos capítulo 2, orando, y estaban todos los discípulos orando cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Y entonces empezaron a alabar a Dios en diferentes idiomas. Y empezaron a exaltar a Dios en diferentes idiomas.
¿Y qué fue lo que pasó? Que ahí en Pentecostés, en esa fiesta, en Hechos capítulo 2, había gente de diferentes partes del mundo, de Europa, de Asia, de África. Había de diferentes partes del mundo que fueron a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, digo, la fiesta de Pentecostés. Y estando ellos en la fiesta y empezaron a escuchar en su propio idioma, empezaron a escuchar las maravillas de Dios, fue que ellos se juntaron alrededor de donde estaba Pedro con todos los apóstoles, donde había caído el Espíritu Santo y estaban alabando a Dios en diferentes idiomas. Ahí es cuando ellos se juntan y dicen, ¿cómo es posible que ustedes siendo varones, hebreos, judíos, están exaltando a Dios y hablando de las maravillas de Dios en nuestro idioma? Si yo vengo de África, estoy escuchando en africano, que alguien en africano está hablando las maravillas de Dios, o que alguien viene de otro continente, otro país, con otro idioma, estoy escuchando en mi propio idioma, estoy escuchando las maravillas de Dios. Y ahí es donde Pedro se levanta y empieza a predicarles a todos ellos y empieza a darles el mensaje de salvación. Y voy a leer desde el versículo 32. En Hechos capítulo 2, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, o Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, que se hicieron así, se pusieron tristes, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, renuncien a su pecado, dale la espalda a tu pecado, esa es la palabra arrepentimiento. No es siéntete mal, no, el arrepentimiento es renuncia a tu pecado. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautizo viene después del arrepentimiento, nunca antes. Nunca vas a encontrar en toda tu Biblia un solo ejemplo de alguien que se bautice sin que antes se haya arrepentido. Primero se arrepienten, entienden que son pecadores, entienden el sacrificio de Cristo Jesús, se arrepienten de su pecado y después viene el bautizo. Esa es la única manera bíblica que Dios manda para que alguien se pueda bautizar. Primero, arrepiéntete, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si te arrepientes de tus pecados, te bautizas, crees en el nombre del Señor Jesucristo, vas a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo en tu vida. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todo aquel que cree, ¿no? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron esa tarde, los que recibieron la palabra, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿No te parece curioso y diosidencial que cuando la ley llegó al pueblo, ¿cuántos murieron? 3,000. Cuando la ley llegó al campamento a través de Moisés, ¿cuánta gente murió?
como 3,000, dice la Escritura en Éxodo. Pero cuando el Espíritu Santo llegó y Jesucristo fue predicado a estas personas, que había judíos y había prosélitos. Los prosélitos eran gente que no era judía, pero que se convertía al judaísmo. Entonces, ahí en esa fiesta había judíos y prosélitos y recibieron el evangelio de Jesucristo, aquí por boca de Pedro. Pedro predicando el evangelio de Jesucristo y perdón de pecados a través del sacrificio de Jesucristo. Y el mensaje de arrepiéntete y después ven a las aguas y bautízate. Cree en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos se arrepintieron, creyeron en el sacrificio de Jesucristo, vinieron, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo. Y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. La ley vino y mató a 3,000 personas, pero cuando vino el Evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo rescató y le dio vida a 3,000, como a 3,000 personas. ¿Te parece coincidencia que cuando la ley llegó, mató a 3,000 y cuando el Espíritu Santo fue derramado, salvó a 3,000? ¿Te parece coincidencia? Ahora si nos vamos después en Hechos capítulo 10, vemos también que Pedro va a la casa de Cornelius. Cornelius era un centurión romano. Él no era judío, era romano. Y Cornelius, que era creyente en Dios, pidió que trajeran a Pedro a su casa para que les predicara de Jesucristo. Y Cornelius, que era un alto funcionario, alto en poder económico, en poder político, en poder militar, un centurión no era cualquier cosa. Y el centurión, este centurión, mandó traer a Pedro para que les predicara a Jesucristo. Y lo que hizo Cornelius fue una reunión. Trajo a sus amigos, trajo a su familia y reunió a su familia y a sus amigos y trajo a Pedro y le dijo, predícanos de Jesucristo, predícanos el Evangelio. Y Pedro dijo, bueno, ustedes saben que nosotros no entramos en casa de gentiles, de no judíos, pero Dios ya me dijo que no llame común, inmundo a lo que Dios ya limpió. Entonces Pedro les empieza a predicar el Evangelio en Hechos capítulo 10 y adivina qué, el Espíritu Santo cae y es derramado sobre toda la casa de Cornelius, sobre todos sus amigos, sobre todos los que estaban ahí, creyeron en Jesucristo y se bautizaron. ¿Sabes algo? Eso es lo que Dios hace, trae salvación, trae un cambio y ese es el cambio y la salvación que hay para ti y para mí. ¿Sabes? En Gálatas capítulo 5, me encanta ese pasaje porque yo aprendo mucho y me recuerda y me recuerda y me recuerda. Si tú crees en Cristo Jesús, ¿sabes qué? Vas a tener al Espíritu Santo y de tu interior correrán ríos de agua viva. O tal vez estás caminando en la carne. Ahora en Gálatas capítulo 5 es un maravilloso capítulo donde nos enseña esto. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son visibles son las obras de la carne. Son muy notorias, son visibles, son manifiestas las obras de la carne. Cuando alguien anda en la carnota, que son adulterio, es decir, la infidelidad en el matrimonio, fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casados, incluye la unión libre, inmundicia, lascivia, es decir, toda la depravación moralmente sexual, es una depravación. Idolatría, poner en primer lugar en tu vida todo lo que no sea Dios. Si hay alguien que ocupa el primer lugar para tu adoración, para tu vida, para tus planes, para tus proyectos, para todo lo que tenga el primer lugar en tu vida, puede ser tus hijos, puede ser tus proyectos, tu trabajo, tus planes, tu casa, tú mismo, todo lo que ocupa el primer lugar de tu vida, eso es idolatría. Si no es Dios, es idolatría. Hechicerías. Y aquí las hechicerías en la palabra griega incluye fármacos. Es decir, también incluye no solo brujería, espiritismo, el tarot, las cartas, los signos zodiacales para aquellos que no, pues es que yo soy Aries y pues este mes voy a tener muchas caries y no, ¿sabes qué? Todo eso
forma parte de esto, de hechicerías, forma parte de cosas que son apartados, pero también la misma palabra griega incluye adicciones a sustancias, enemistades. Estas son las obras de la carne que son visibles: enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones o disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Ay, pero no tiene nada de malo, pues es alegre. No, pues es que es fiestero. Perdóname, la borrachera es abominación para Dios. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si no van a estar en el reino de Dios, adivina dónde van a estar. Exacto, en el infierno, en el castigo eterno, en donde Jesucristo mismo le llama el lago de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Esas son las obras de la carne, que son visibles, que son manifiestas, pero el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu Santo produce en la vida del creyente, lo que el Espíritu Santo te da a la vida del creyente. Por eso dice Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrá esto que vamos a leer, más el fruto del Espíritu. Y esto quiero hacer un énfasis, lo vamos a estar viendo también cuando lleguemos a Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16. Vamos a ver cómo trabaja el Espíritu en la vida del creyente. ¿Por qué, querida familia? Porque el día de hoy, tú bien lo sabes, hay un chorro de gente que te habla del mover del Espíritu Santo, del nuevo mover del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, y está tan tergiversado, te meten tanta mentira, tan manipulado, tanta tontería, al grado de que algunos creen que la llenura del Espíritu Santo es aullar como animales y andan arrastrándose en el piso. Cada cosa que puedes ver que dices: no puedo creer esto, no puedo creer esto. Yo sé que tú has visto seguramente videos en YouTube o has visto de tantas cosas que dicen que son el mover del Espíritu Santo. Ahora, siempre que veas esto, te voy a poner el antídoto contra falsas mensajes sobre el Espíritu Santo. Cuando veas estos del mover del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y todo eso, quiero que pienses algo, y esto grábatelo. ¿Te imaginarías a Jesucristo haciendo eso? ¿O puedes leer en las Escrituras a Jesús haciendo aquello? Porque el hombre que más llenura del Espíritu Santo ha pisado la tierra es Jesucristo. El hombre más lleno del Espíritu Santo, que es mi ejemplo a seguir, es Jesucristo. Y yo no veo a Jesucristo haciendo tantas cosas y tantas tonterías que el día de hoy te venden como el poder del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Yo no veo a Jesús haciendo eso. Yo no veo a Jesús como borracho. Yo no veo a Jesús arrastrándose, aullando como animal. Y tantas cosas que mejor ya ni digo, y que muchos de ustedes bien saben. Yo no veo a Jesús haciendo eso. Pero te voy a decir cómo sí veo a Jesús. Cómo sí veo a Jesús bíblicamente. La llenura y el poder del Espíritu Santo en un creyente, vamos a leerlo. Mas el fruto, lo que produce el Espíritu Santo, es amor. Yo sí veo a Jesús así. Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, pensar bien de las personas, es bondad, hacer el bien, es fe, es mansedumbre, mansedumbre, bajo autoridad, bajo dirección de su Padre. Es templanza, una sola cara.
No una doble cara, no una doble vida, una sola cara. Siempre, ante todos. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú en verdad le perteneces a Cristo, estamos viviendo en la segunda etapa, en la segunda parte, en el fruto del Espíritu. Pero si tú te identificas o haces un autoexamen real y genuino delante de Dios y ves las obras de la carne y ves el fruto del Espíritu, honestamente, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde está tu relación entre padres e hijos? ¿Dónde te encuentras? ¿En las obras de la carne o en el fruto del Espíritu? Y en este autoexamen honesto, porque de nada sirve engañar a Dios, a nadie lo engaña, o tratar de engañarnos a nosotros tampoco. ¿Sabes qué? Siendo honestos, ¿en dónde te encuentras? Y si te encuentras en las obras de la carne, hay buenas noticias para ti. Arrepiéntete, cree en Jesucristo, descansa en Él, obedécele. Y si tú crees en Jesucristo, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el amor fluirá de forma natural, el gozo, en medio de las circunstancias. Vas a tener paz, vas a tener paciencia, vas a ser benigno, vas a pensar bien de las personas, vas a tener bondad, es decir, vas a hacer el bien a las personas. Es decir, que el habitar contigo es un regalo, es una fiesta. Me encanta estar con esta persona porque siempre me edifica. Fe, vas a tener fe. Lo que nadie ve, tú lo vas a creer. No por lo que se ve, sino por quién es el que está en control. Fe, mansedumbre. Vas a estar bajo autoridad. No vas a estar tú sentado en tu trono o sentada en tu trono, sino Cristo será el que está sentado en su trono en tu vida. Y Él determinará todas las áreas de tu vida. Él gobernará todas las áreas de tu vida y Él te enseñará cómo vivir cada área de tu vida y qué debes de hacer. Si eres una persona mansa, te pondrás bajo su autoridad. Templanza, una sola cara. Como me comporto aquí, me comporto acá, me comporto acá y acá. Pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no quiero eso, no quiero esa esclavitud. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos capítulo 8 nos enseña algo precioso. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, vas a morir, moriréis. Estás en camino de muerte eterna, de condenación eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y lo repito, por el Espíritu puedes hacer morir las obras de la carne. No es échale ganas. Tú, grábate esto, nunca puedes vencer a la carne con la carne. Nunca puedes vencer a tu carne, a tus pasiones, a tus debilidades, a tu carácter, a tus pensamientos. Nunca puedes vencer tu carnota echándole ganas. Vas a fracasar. Lo que tú y yo tenemos que hacer para vencer a la carne es alimentar nuestro espíritu. Este tiempo de estudio bíblico, de estar pasando tiempo en la palabra de Dios, de pasar tiempo en exaltar a Dios, en alabar a Dios, en cantarle a Dios, de pasar tiempo en oración con Dios, suplicándole que nos cambie, que nos llene, que nos dé sabiduría, que nos dirija, que nos enseñe. Conviviendo con otros creyentes, con otras personas que van a edificar tu vida, también con las pláticas.
Porque el que se junta con lobos, a aullar sí enseña. Pero el que se junta con santos, con apartados de Dios, a orar se enseña. Júntate con gente que va a edificar tu vida. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el versículo 14. Y el versículo 15 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito amado, papito amado. El Espíritu Santo que fluye a través del creyente hace una transformación en nuestras vidas. Y no, pregúntale a Esteban, lleno del Espíritu Santo, no tuvo miedo a morir y siguió predicando el Evangelio, aunque murió y fue el primer mártir en Hechos capítulo 7. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, fue transformado por el Espíritu Santo, por esta relación íntima con Jesucristo. En Hechos capítulo 9 vemos cómo Jesucristo se le aparece. En Hechos capítulo 4, el mismo apóstol Pedro le predicó precisamente al Sanedrín, que tenía el poder para matarlo él también, y no se arrugó, no le dio frío, no le dio miedo, y les predicó a Jesucristo. Y el apóstol Pedro ahí al Sanedrín le dijo precisamente eso. Les dijo, ¿sabes qué? No sé qué les dijo, pero fue una bendición. No, les dijo Pedro en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pedro diciendo, Jesús es la piedra y ustedes, sacerdotes, son los que están supuestamente edificando. Pues Jesús es la piedra. Hechos 4:11. Y este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero después, cuando los sueltan y los amenazan de que no estén predicando el Evangelio, Pedro y Juan llegan con todos los demás discípulos, les cuentan lo que pasó, y en el versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Es decir, después de que los amenazaron, ¿qué fue lo que hicieron? Fíjate lo que hicieron. Habiendo oído todo esto, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su Mesías, contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda libertad, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Versículo 31. Y hablaban con denuedo, hablaban con libertad, con pasión. ¿Qué hablaban? La palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo que te hace es hablar con denuedo, con libertad, con pasión, la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. También en Hechos capítulo 1, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo sea derramado
Y cuando reciban el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos. Esa es la clave. Una persona llena del Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo es testigo de Jesucristo. Y predica la palabra de Jesucristo. Juan capítulo 7. Y con esto terminamos. Ahora sí que con esta me despido. Juan 7:37 dice: y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo ya murió. Cristo ya fue glorificado, está a la diestra del Padre. Fue levantado con poder y con autoridad. Cristo se levantó al tercer día, venciendo a la muerte, y está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo ha sido derramado en todo creyente y se sigue derramando en todo creyente. Y cuando tú crees en Jesucristo, como dice la Escritura, en verdad, chicos, de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Somos perfectos? No. ¿Fallamos? Sí. ¿Tenemos luchas? Claro que sí. Pero ahora tenemos al Espíritu de nuestro lado, que nos corrige, que nos redarguye, que nos instruye, que nos recuerda la preciosa palabra, que nos hace llevar a pedir perdón y nos lleva a perdonar, nos lleva a servirnos, a ser benignos, a ser misericordiosos. El Espíritu Santo fluye en la vida del creyente. Tú puedes recibir al Espíritu Santo. Cree en Jesucristo, como dice la Escritura, y de tu interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo es derramado en todo aquel creyente en Cristo Jesús. Porque Cristo, al pagar nuestro pecado en la cruz, se rasgó el velo en dos, de arriba a abajo, y el Espíritu Santo salió. Y ahora ya no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora habita en seres humanos, en creyentes, en Cristo Jesús. De tu interior correrán ríos de agua viva si tú crees en Jesucristo. Pero hay una cláusula: arrepiéntete, pídele perdón, renuncia a lo que tú sabes que tienes que renunciar, pídele perdón a quien le tengas que pedir perdón, decide caminar con Cristo. ¿Oramos? Precioso Padre, gracias te doy por tu hermosa y poderosa palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es esa antorcha que alumbra nuestro caminar. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Creemos en tu Hijo Jesucristo, como dice tu palabra. Señor, yo te pido que sigas derramando tu precioso Espíritu Santo en todos nosotros. Llévanos y trasládanos de las obras de la carne al fruto de tu precioso Espíritu. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tú, Señor, tienes el poder transformador. Tú eres el que nos cambia. Tú eres el único que puede vencer nuestra carne, nuestras debilidades, nuestros pensamientos, y puedes sujetar nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones. Solo tú puedes, Señor. Creemos en ti, Señor. Ayúdanos a tener hambre de tu palabra, a anhelar estar contigo, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, para que podamos disfrutar de ese cambio y de esa transformación que solo tú puedes hacer. Y te doy gracias por esta bella mañana que nos permites estudiar tu palabra. Gracias, precioso Padre.
por tu Hijo Jesucristo. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y nos vemos, primero Dios, el martes. Que Dios los bendiga.